Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Por el Estudio y por la Fe. Yo soy Luis Castillo y el día de hoy tendremos el episodio número uno, las voces distintas y la voz de la Iglesia. Este es parte del programa El Estudio del Evangelio, temporada uno, episodio uno. En la actualidad, debido a la gran cantidad, variedad y popularidad de canales de YouTube publicados por miembros de la Iglesia, donde se habla del Evangelio restaurado, es crucial para nuestro bienestar espiritual que podamos diferenciar con claridad entre estas voces distintas y la voz de la Iglesia. En la Conferencia General de abril de 1989, el elder Dallin H. Oaks dio un claro y directo discurso titulado Las voces distintas. Aunque han pasado ya 35 años y en ese momento el Internet recién se estaba desarrollando, aún así considero que el mensaje del OAX se puede aplicar muy bien a las circunstancias actuales y creo que hoy es más relevante que antes. Por eso comparto en esta presentación una selección de citas de ese discurso. Pablo le dijo a los corintios que hay muchas clases de voces en el mundo y que todas tienen un significado. Mis comentarios se referirán a aquellas voces que hablan de Dios, de sus mandamientos y de las doctrinas, ordenanzas y prácticas de su iglesia. Algunos de los que hablan sobre estos temas han sido llamados y se les ha dado autoridad divina para hablar. Otros, a quienes voy a llamar voces distintas, hablan sobre estos temas sin tener el llamamiento ni la autoridad para hacerlo. Lo que he leído y seguiré leyendo serán las palabras de Elder Oaks. En los 5 años que han pasado desde que fui llamado a ser autoridad general, he visto muchos casos en que líderes de la iglesia y miembros han tenido problemas debido a esas voces distintas. Estoy convencido de que algunos están confundidos entre lo que dice la iglesia y lo que dicen esas voces. Como resultado, los miembros se desvían al hacer sus elecciones personales y la obra del Señor sufre las consecuencias. Y aquí quiero analizar lo que acaba de declarar el OAX, ¿no? Primero mencionó que hay dos grupos, ¿no?, que hablan del Evangelio. Uno, algunos de los que hablan sobre esos temas han sido llamados y se les ha dado autoridad divina para hablar. Aquí, por supuesto, el OAX se refiere a que aquellos a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores, ¿no?, a los miembros de la primera presidencia del quórum de los 12, quienes tienen la autoridad divina para hablar acerca de Dios, de su plan, de sus verdades. Pero ahora por medio de YouTube tenemos otro grupo. Otros, a quienes voy a llamar voces distintas, hablan sobre estos temas sin tener el llamamiento ni la autoridad para hacerlo. Ahora, gracias al Internet, algunos miembros de la iglesia pueden hablar y enseñar a nivel mundial, ¿no?, por medio del YouTube, por ejemplo, ¿no? Se usa este medio para hablar, aunque quienes lo hacen no tienen ni la autoridad ni el llamamiento para hacerlo. Y los miembros entonces se encuentran en medio de estas dos voces, ¿no?, la voz de la iglesia y estas voces distintas. Y a veces se hacen preguntas, ¿no? Porque en estos canales a veces hay afirmaciones que no siempre concuerdan con la voz de la iglesia o la voz de aquellos que han sido llamados para hablar acerca de Dios y su plan. Y ahí por eso que el OAC dice, ¿no?, estoy convencido de que algunos están confundidos entre lo que dice la iglesia y lo que dicen esas voces. Como resultado, los miembros se desvían al hacer sus elecciones personales y la obra del Señor sufre las consecuencias. Sigamos. Algunas voces son aquellas de hombres y mujeres con buenas intenciones que están tratando de servir a sus hermanos y favorecer la causa de Sion. Sus esfuerzos encajan en las enseñanzas del Señor, que dicen que sus siervos no deben ser compelidos en todo, pero deben estar anhelosamente empeñados en una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y ejercer mucha justicia. Como vemos, el de Roax aquí no condena a estas voces distintas y menciona que algunas de estas voces, de los que hablamos por internet, tenemos buenas intenciones y deseamos favorecer la causa de Sion, ¿no? Y aquí yo quisiera compartir con ustedes un ejemplo de estas
voces distintas que tratan de edificar el reino de Dios, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, este es el enlace de la página web oficial de la iglesia, en inglés, ¿no? No está en español todavía. Se llama Enlaces a recursos de estudio del Evangelio. Y aquí podemos encontrar primero los recursos oficiales de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, acerca de la historia de la iglesia, las creencias, enseñanzas y prácticas de los recursos oficiales de la iglesia, noticias y otros temas más. También de organizaciones afiliadas de la iglesia, como la Universidad Brigham Young, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos varias páginas web que son de la Universidad Brigham Young. Y también tenemos aquí otros recursos, y en estos otros recursos encontramos algunos que yo estoy compartiendo allí. Uno de ellos, por ejemplo, es Central del Libro de Mormón, Fire e Interpreter también, ¿no? Que los vamos a ver aquí. Este de aquí se llama Central de las Escrituras. Por ejemplo, estas tres páginas no son páginas oficiales, pero como pueden ver, se citan en la página web de la iglesia como un recurso de estudio. Claro que la iglesia aclara ahí que no es una página oficial, es una página de terceras personas, es decir, de miembros de la iglesia, y que no significa que la iglesia avala el contenido, pero sí que nos puede ayudar a comprender mejor algunos temas complejos del Evangelio. Este se llama Central de las Escrituras, ¿no? Aquí tenemos muchos videos, muchos artículos muy buenos, muy interesantes que nos ayudan a comprender y aclarar algunos temas de las escrituras. Y ahí uno tiene acceso no solamente también a lo que es tanto sobre la Biblia, el libro de Mormón, donde tiene convenios, la perla de gran precio y otros elementos de estudio. Una página muy buena, como repito, no es una página oficial, pero es un buen recurso. Entra dentro de esta categoría que dice el OAS como hombres y mujeres con buenas intenciones que buscan favorecer la causa de Sion. También tenemos aquí esta web que se llama Fire, eh, respuestas fieles e informadas, ¿no? O respuestas a preguntas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, está en varios idiomas, uno de ellos es el español, aunque no todos los artículos, sí muchos de ellos están en español. Este sí es una página apologética. ¿Qué significa eso? Es una página de defensa de la fe. Si alguna vez se encuentran ustedes con preguntas complejas sobre la doctrina, la historia, las escrituras, el templo, el liderazgo, aquí lo pueden encontrar, ¿no? Todos son respuestas a preguntas y objeciones de los críticos internos y externos, ¿no? de la iglesia. Y por último tenemos aquí esta otra página que se llama Fundación Intérprete. Esto sí está enteramente en inglés, aunque pueden ser el traductor, tiene muy buenos artículos, pero esto sí ya es en un nivel más académico, ¿no? Aquellos de ustedes que dominen el inglés y les guste el estudio más profundo, ¿no? Acerca de las escrituras y de la doctrina, aquí lo pueden encontrar, ¿no? Tienen muchísimos materiales, muchísimos ensayos, artículos y libros. Videos también, pero todo en inglés. Y finalmente tenemos también otros canales santos de los últimos días, ¿no? Que hoy día han surgido muchísimos canales, ¿no? De miembros de la iglesia. Ok, veamos un segundo grupo de aquellos que publican en Internet. Aquí hay un segundo grupo que dice el OAC, dice, otras voces persiguen intereses egoístas, tales como bienes, orgullo, deseo de sobresalir y poder. Aquí sí encontramos una dificultad, ¿no? Aquí el OAC nos advierte que algunos de los que comparten, que hablan del Evangelio, en esa época era en forma escrita, ahora es en forma audiovisual, no tienen intereses en edificar el reino de Dios, sino intereses egoístas, ¿no? De bienes, orgullo, deseos de sobresalir y poder, satisfacer su ego, ¿no? Son parte de este grande y espacioso edificio, ¿no? Que se habla en el libro de Mormón, ¿no? Del orgullo del mundo. Dice, otras voces son los balidos de las almas perdidas, que no pueden oír la voz del pastor y van al trote tratando de encontrar su camino sin guía, sin su guía. Algunas de esas voces dan consejo a los demás. Los perdidos guían a los perdidos. También, ¿no? Ahí también encontramos ahora que hablan en canales de YouTube ex misioneros o miembros de la iglesia que están resentidos con la iglesia, con el evangelio, y que ahora, bueno, como dice aquí Elder Oas, ¿no? Son las almas perdidas, ¿no? Perdidos que guían a los perdidos, ¿no? Pero hay un tercer grupo. Algunas voces son aquellos cuyo objetivo declarado secreto es de engañar y devorar al rebaño. El buen pastor advierte, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. En la Biblia y en el libro de Mormón, el Salvador encarga a sus pastores la tarea de vigilar y proteger el rebaño contra esos lobos. Algunos miembros o exmiembros se presentan como personas iluminadas, instruidas, que quieren ayudarnos, ¿no?, a los miembros de la iglesia a comprender mejor ciertas cosas, pero en realidad su objetivo es alejarnos del Evangelio, ¿no? Alejarnos de la verdad que conocemos y la cual sabemos que proviene de Dios, ¿no? Este tercer grupo. Siempre ha habido voces distintas, cuyo propósito es engañar. Su existencia es parte del plan. El profeta de ahí enseñó que es preciso que haya una oposición en todas las cosas, y siempre ha habido otras voces distintas, cuyo propósito es generoso y sano. Entonces tenemos ahí dos tipos de voces, ¿no? En la mayoría de los casos, las voces se oyen a través de los mismos medios de comunicación que usa la iglesia para cumplir su misión. La iglesia tiene varias revistas y otras publicaciones. Cuando lo declaró Elder Oaks, todavía la iglesia no tenía una página web, ni canal de YouTube, ni redes sociales, ¿no? Como repito, esto es cuando recién el Internet estaba iniciando a desarrollarse. Pero actualmente la iglesia tiene 2 canales de YouTube, ¿no? Del mismo modo, las voces distintas, aquellos miembros que como yo y otros, ¿no?, a eso se refiere el OAX, ¿no?, se oye en revistas y periódicos y en disertaciones, simposios y conferencias. En la época del que se escribió este discurso, estos miembros con estas voces distintas, algunos apoyando la fe, otros criticando la fe o atacando la fe, hablaban en periódicos, revistas, hacían charlas, ¿no?, en radio, en televisión, ¿no?, simposios invitaban, ¿no?, para hablar acerca del Evangelio. Ahora no, ahora actualmente usan los canales de YouTube, ¿no es cierto? Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos el canal, la iglesia tiene 2 canales de YouTube. Uno es un canal que es para los miembros de la iglesia, ¿no?, en español. Hay un video, por ejemplo, del Elder Holland, ¿no? El canal oficial de la iglesia en español, aquí está la dirección web, ¿no? Se llama La Iglesia de Jesucristo. Hermoso canal, hermoso contenido realmente, ¿no? Y totalmente en español. Videos pequeños, cortitos, pero muy instructivos y muy edificantes para la fe y el testimonio, ¿no? Además de ese canal, la iglesia tiene un segundo canal, que es para los no miembros de la iglesia, aquellos que todavía no han conocido el Evangelio. Este segundo canal de YouTube se llama La Iglesia de Jesucristo Venir a Cristo. Y aquí está el enlace también. Hermoso canal. La Navidad comenzó con un bebé. Videos pequeños como para compartir con aquellos que todavía no han conocido el Evangelio restaurado. Hermosos videos, breves, sencillos, para edificar, ¿no?, y atraer a aquellos que todavía no conocen la verdad restaurada. Y también videos que nos ayudan a compartir el Evangelio también. Hermoso canal realmente, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos estos 2 canales oficiales de la iglesia y tenemos por otro lado los canales no oficiales de la iglesia, que, como repito, no todos son negativos, hay algunos muy buenos, como ya hemos visto también. Y seguimos con lo que dice el OAX. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no trata de aislar a sus miembros de esas voces. Su enfoque, según el consejo del profeta José Smith, es enseñar principios correctos y dejar que sus miembros se gobiernen a sí mismos por medio de sus propias elecciones. Esto es lo que a mí siempre me ha encantado de la iglesia, ¿no?, el respeto al albedrío de los hijos e hijas de Dios. La iglesia no nos aísla, no nos prohíbe visitar otros canales de YouTube, ¿no? Solo nos enseña la verdad y nosotros decidimos, ¿no?, decidimos de forma personal. Por supuesto, la iglesia tiene la responsabilidad de señalar cuál es la voz de la iglesia y cuál no. Esto es especialmente necesario cuando algunas voces distintas intencionalmente o sin querer comunican un mensaje en una forma que implique el apoyo o la aceptación de la iglesia. Si bien la iglesia no nos prohíbe visitar otros canales de YouTube, ver otras páginas web, otros recursos de estudio, sí la responsabilidad de la iglesia es enseñarnos cuál es su voz y cuál no es su voz. Y también porque a veces, como dice acá el del OAS, ya sea intencionalmente o sin darse cuenta, algunos miembros que hablan en YouTube lo hacen de una forma que dan a entender que lo que ellos afirman es la doctrina de la iglesia, es la posición de la iglesia. Incluso colocan en sus introducciones que todo lo que ellos digan se basa en las escrituras, en la enseñanza de los profetas y en la doctrina oficial de la iglesia. Y algunas veces no es así, ¿no?
Por eso que la iglesia tiene que señalar cuál es su voz y cuál no es su voz, ¿no? La voz de la iglesia y las voces distintas, ¿no? Ya les he compartido las fuentes de la voz, encontramos la voz de la iglesia y las voces distintas también. Por la misma razón, la iglesia aprueba o desaprueba aquello que se vaya a publicar o a usar en las actividades oficiales de la iglesia, generales o locales. Por ejemplo, tenemos sistemas para aprobar los materiales que se publican en nombre de la iglesia o los que se utilizan para la instrucción. Estos procedimientos, aunque un poco lentos y pesados, tienen un beneficio importante. Proveen un control de calidad espiritual que permite a los miembros confiar en la verdad de lo que se dice. Los miembros que escuchan la voz de la iglesia no tienen que estar en guardia para no desviarse. En cambio, no tienen esa misma seguridad cuando oyen las voces distintas. ¿Cuáles son las fuentes donde encontramos la voz de la iglesia? Además de las páginas, tenemos aquí, por ejemplo, la aplicación, la aplicación que todos usamos, ¿no? Llamada Biblioteca del Evangelio, ¿no? Esta es una fuente esencial hoy en día en los dispositivos móviles. Tenemos la página oficial de la iglesia también, además del canal. Esta es la página oficial de la iglesia donde encontramos, estas para los miembros de la iglesia, ¿no? Donde encontramos recursos de estudio, casi lo mismo que encontramos en Biblioteca del Evangelio, aunque aquí tenemos más recursos. Hay algunos recursos de la página oficial que no están en la Biblioteca del Evangelio. Tenemos el canal de YouTube oficial de la iglesia, que ya lo mencioné, ¿no? Que ya lo vimos también aquí. Este es el canal oficial de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí encontramos la voz de la iglesia. Inclusive también tiene la iglesia su Facebook también, ¿no? Olvidaba mencionar eso, ¿no? La iglesia también tiene un Facebook oficial, ¿no? En este caso el Facebook se llama La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así se llama su Facebook oficial. Entonces, aquí encontramos la voz de la iglesia. Esta sí es la posición oficial de la iglesia en los temas que deseemos investigar. Y ahí nos dicen, ¿no? Los miembros que escuchan la voz de la iglesia no tienen que ser en guardia para no desviarse. En cambio, no tienen esa misma seguridad cuando oyen las voces distintas. Canales de YouTube no oficiales. Ahora, los miembros de la iglesia son libres de participar como voces, es decir, lanzar nuestros canales de YouTube, páginas web, o de escuchar las voces que ellos escojan, visitar otros canales, otras páginas web. Pero los líderes de la iglesia deben evitar la participación oficial, ya sea directa o indirectamente. Los líderes de la iglesia a nivel general y aún a nivel local no debemos recomendar visitar estas voces distintas, estos otros canales, aunque podrían ser edificantes, pero también podrían contener algunos contenido que no va de acuerdo a la voz de la iglesia. Hay ciertas desventajas cuando no hay participación oficial en los programas donde se tratan doctrinas, ordenanzas y prácticas de la iglesia. En algunos casos, toda la presentación será inexacta o desfavorable, debido a que falta la representación de la iglesia y el conocimiento de sus líderes. En otros casos se presentará un voluntario para exponer lo que él o ella considera que es la posición de la iglesia, ¿no? Como sucede ahora en YouTube, ¿no? A veces esos voluntarios están bien informados y son capaces y contribuyen a que la presentación esté balanceada, pero a veces no lo son y su contribución empeora las cosas. Cuando el ataque el error, se sirve mejor a la verdad con el silencio que con un mal razonamiento. Entonces acá nos habla de dos tipos de expositores voluntarios, aquellos que hablamos en internet o por medio de los canales de YouTube. Miembros que conocen bien la doctrina oficial de la iglesia y podrán dar una información adecuada, exacta. Pero también podemos encontrar miembros que no conocen bien la doctrina oficial de la iglesia y que muchas veces lo que compartirán serán sus propias ideas, tradiciones que se arrastran del pasado o las ideas de otros miembros de la iglesia. De todos modos, los voluntarios no hablan en nombre de la iglesia. Mientras que los líderes de la iglesia piensen que no deben participar en programas en donde se trate sobre la iglesia y sus doctrinas, toda la presentación será incompleta y habrá falta de equilibrio. En tales circunstancias, nadie debe pensar que en silencio de la iglesia significa que ésta acepta los hechos que se afirman. Uno de los artículos o ejemplares de una publicación o una de las sesiones de una conferencia o un video de un canal
puede ser edificante y elevar el espíritu, algo que un fiel salto en los últimos días desearía apoyar o disfrutar. Pero otro artículo u otra sección o un video de un canal puede ser destructivo, algo que un fiel santo de los últimos días no querría apoyar ni fomentar. Aquí es un tema interesante, ¿no? Eh, a considerar. El canal las páginas web, los canales de YouTube que yo visito, veo, leo, eh, todos son edificantes, todos sus videos son edificantes, o algunos de sus videos o artículos o exposiciones no lo son, sino más bien atacan la fe, atacan a los líderes, a la doctrina, eh, critican la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, eso no deberíamos apoyar. Algunas de las decisiones más complicadas de la vida implican una combinación de lo bueno y lo malo. ¿Hasta qué punto debemos buscar algo bueno que deseamos cuando esto solo se puede conseguir fomentando al mismo tiempo algo malo a lo que nos oponemos? Esta es una decisión personal que se debe tomar teniendo un completo conocimiento de las circunstancias y orando para pedir la guía celestial. Si en canal que yo veo, o los canales que yo veo, o las páginas web que visito, eh, no todo es edificante, tendré que decidir si seguir apoyando y viendo este tipo de recursos o dejarlos de lado y ver solamente canales, páginas web y recursos de estudio que edifiquen y fortalezcan la fe. Es una decisión personal, totalmente muy personal. Solo así una advertencia. Si recomendamos a otros canales de YouTube o páginas web que aunque pueden tener contenido edificante, también contienen contenido que puede ser destructivo o crítico para la fe o debilitar la fe, podemos estar incentivando y debilitando la fe de otra persona. Tal vez nosotros podemos tener un firme testimonio y conocimiento y podríamos discernir entre lo que edifica y no edifica, pero no todos los miembros tienen eh, esa fortaleza y podría dañarse su fe y su testimonio. Pero bueno, es una decisión personal. En las revelaciones de los últimos días el Señor nos ha dicho, buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Es por eso que elegí este lema como el lema del canal. La adquisición de conocimiento por revelación es un premio extra para los que investigan las ciencias y las artes, pero es el método fundamental para los que quieren conocer a Dios y las doctrinas de su Evangelio. En esta área de conocimiento la erudición y la razón no son suficientes. Esto es fundamental, ¿no? La razón y la erudición, el estudio, ayuda, por supuesto que sí, ayuda, son medios, pero estos no traen la revelación, ¿no? Nos preparan para la revelación, pero no reemplazan la revelación, como dice Kyler Oaks, no son suficientes. He visto personas tratar de entender o intentar criticar el Evangelio o la Iglesia solo por el método de la razón, sin usar ni reconocer la revelación. Cuando se adopta la razón como único método o método principal para juzgar el Evangelio, se determina el resultado. No podemos encontrar a Dios ni entender sus doctrinas y ordenanzas si cerramos la puerta a los medios que Él ha establecido para recibir las verdades de su Evangelio. Así como las verdades del Evangelio se han corrompido, así es como las verdades del Evangelio se han corrompido y sus ordenanzas se han perdido, cuando se han dejado a la interpretación y al patrocinio de eruditos que no tienen la autoridad y rechazan las revelaciones de Dios. Eso sucedió también en la antigüedad, ¿no? El Evangelio de Cristo fue tomado por los teólogos y filósofos y finalmente se pervirtió y se perdió. Está la teología sistemática, las declaraciones de los concilios ecuménicos, la teología de los padres de la iglesia o teología patrística y la ciencia de la hermenéutica y la exégesis, ¿no? Que la iglesia no lo rechaza, como veremos. En la adquisición de conocimiento sagrado, la erudición y la razón no reemplazan a la revelación. Estos son medios para lograr un fin, y el fin es la revelación de Dios. La iglesia no rechaza la academia, la erudición, la razón, el estudio. No, solo que para la iglesia son un medio para lograr un fin, que esa es la revelación. Sin revelación
no podemos conocer la verdad. El profeta José Smith, la erudición no trajo la primera visión ni las visitaciones celestiales. Entonces, debemos darle el debido lugar a la erudición y a la razón y al estudio, ¿no? Hoy en día está empezando a crecer entre los santos de los últimos días una perspectiva solamente académica y erudita del Evangelio, que comienza a ser crítica hacia la historia, la doctrina, el liderazgo y la fe, ¿no? Debemos tener mucho cuidado con eso también. Dios ha prometido que si le pedimos, recibiremos revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcamos los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. El Dallin H. Oaks, Las voces distintas, Liaona de julio de 1989, la página 34. Bien, apreciados hermanos, hasta aquí el episodio número 1. Espero que haya sido de su agrado, de su interés. Si les ha parecido instructivo y edificante, por favor compártanlo en sus redes sociales, regálenme un like, suscríbanse al canal, activen la campanita para que puedan recibir cada vez que publique un video, porque lo haré cada fin de semana, ¿no? Y les adelanto el próximo episodio, ¿no? En el próximo episodio trataremos acerca de el fundamentalismo, la ortodoxia y la heterodoxia entre los santos de los últimos días. Para ayudarnos a ver que entre los santos de los últimos días y entre los canales de YouTube que visitamos hay diferentes posiciones, ¿no? Diferentes corrientes de pensamiento. Eso lo vamos a ver justamente en este episodio y cuál es la posición de la iglesia en cuanto a estas corrientes, ¿no? Luego les adelanto también que en un tercer episodio hablaremos sobre el tema la doctrina del reino, ¿no? Os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Pero para enseñarnos la doctrina del reino debemos de conocerla. Entonces, en ese episodio analizaremos qué es la doctrina del reino y dónde la encontramos. Y veremos que entendemos tres fuentes, ¿no? Para conocer mejor la doctrina del reino. Y eso justamente empezaremos con el episodio número 4, las escrituras, escudriñar las escrituras, la primera fuente para conocer la doctrina del reino. En el episodio 5 veremos que la autoridad para declarar, interpretar y aclarar la doctrina descansa en los apóstoles y profetas vivientes, la segunda fuente de estudio, ¿no? Estas dos fuentes son las principales fuentes de estudio de la doctrina del reino. Y por último, el episodio número 6, como decía, la iglesia no rechaza la erudición, ni la academia, ni la razón, ni la ciencia. Valoramos la erudición que realza el entendimiento. En este capítulo también analizaremos cuáles son estas fuentes de erudición de santos de los últimos días que son fieles al Evangelio y a la Iglesia y cómo esta nos ayuda a entender mejor el Evangelio, las Escrituras y la historia. Y nos ayuda también a encontrar respuestas a veces a preguntas complejas y difíciles. Bien, gracias a hermanos, gracias por su atención y espero encontrarnos con ustedes en un próximo episodio, en el segundo episodio. Hasta luego.